La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, les habla Cintia Santana, no Silvia, soy Cintia. La otra vez ya me andaban cambiando el nombre, muchachos, no, soy Cintia, la Cintis, para los compas, ¿no? Los invito a que se traigan un cafecito, un tecito, porque el tema de hoy va a estar bueno. Yo aquí, miren, para los que me están viendo en YouTube, pues ando con mi tacita del Laberinto del Pensamiento. Pues aquí con un cafecito, ¿no? Ahí, con permiso. Ay, no sé, como que en las tazas del Laberinto del Pensamiento cualquier líquido sabe mejor, definitivamente. Como que tiene ahí magia o algo así. Oigan, pues otra semana de vida, gracias a Dios, ¿no? Más que nada. Fíjense que hace unos días tuve una conversación muy interesante con unos amigos que, por cierto, también tienen su podcast, se llama Güey, ¿pisteamos? Los pueden encontrar en Spotify, YouTube y todas las plataformas en las cuales está Laberinto del Pensamiento. Ya una vez participé en uno de sus programas hablando sobre las crisis, sobre qué es una crisis, y pues fue una charla muy, muy interesante que pues pueden pasar a verla en cualquiera de sus plataformas. Ahí está, creo que sí se llama tal cual, qué es una crisis. Pero bueno, estaba hablando con ellos sobre el tema de la libertad y hijos de su madre, qué tema, ¿eh? Hay mucho de donde picarle y quitarle y ponerle y shalala, shalala. Es fascinante. Entonces pues dije, oye, este tema está pues candente. Deja tú la cuarentena y el COVID. La libertad, amigos. La libertad. Eso es lo de hoy. ¿Saben por qué? Sí, porque pues sobre todo en el contexto en el que estamos es inexistente. Más que nada en Jalisco y en Monterrey, en el que pues se supone que están multando a las personas que salgan a la calle, ¿no? ¿Algunos de ustedes los han multado por eso o les han llamado la atención por andar en la calle? Yo la neta ni salgo desde antes de que empezara esta chingadera, ¿no? Pero pues compártanos sus experiencias si alguno de ustedes ha sido pues por ahí sorprendido por la autoridad, ¿no? En las calles. No, pero ya en serio, es un tema muy amplio e interesante y que ya contextualizándolo bien, ahorita literalmente nos obligan, entre comillas, a estar encerrados. Bueno para unos, malo para otros, imposible para muchos. Y pues investigando sobre esto, pues ándale que me voy topando con el señor filósofo visco por excelencia. Para quienes ya saben, no se hagan, sí era visco, o sea, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo, no es como que sea algo malo, ¿verdad? Sí, a ese mero. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, así le vamos a decir porque, pues no, la pronunciación como que a veces cuesta trabajo, ¿eh? Pues es uno de los máximos representantes, bueno, Sartre es uno de los máximos representantes del existencialismo, filósofo francés del siglo XX, o sea, apenitas el vato literal se acaba de morir en los 80. Por cierto, dato curioso, ¿sabían ustedes que en el español lo correcto es decir los años 80 o los años 90? O sea, no se les agrega la S al final, porque a veces escuchamos que las personas dicen en los 80s o en los 90s, pero no, ese viene del inglés, el añadir la S al final viene del inglés, de decir 80s o 90s o así. Pero no, en español no es así, entonces pues nada más como pues dato curiosito, ¿no? Dicho esto, proseguimos. Decía que este filósofo abarca el tema de la libertad. De hecho, hasta vi por ahí que se le conoce como el filósofo de la libertad. Y dije, ay güey, pues ¿qué dice este vato? ¿Qué veo, eh?
Al parecer, los conceptos fundamentales en sus teorías, son la libertad, compromiso social, el ser, existencia, conciencia, absurdo, entre otros. Por si a alguno de ustedes les interesa pues estos temas, Sartre es uno de los filósofos a los cuales deberían de leer. Antes de entrar de lleno al tema de la liberté, pues ¿qué es esto del existencialismo, morrita? Explícate. Bien, el existencialismo es una corriente filosófica cuya finalidad es dar prioridad a la existencia a la existencia humana por encima de la esencia. Pero a ver, ¿cómo es que se le puede dar prioridad a la existencia por encima de la esencia? Que suena medio raro, ¿no? Esto quiere decir que los existencialistas creen que la existencia viene primero que la esencia. Para explicarlo de una mejor manera, vamos a enfocarnos en el antecedente de esta afirmación, el por qué el existencialismo rompe con varios paradigmas. Anterior al auge de la corriente existencialista, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, se creía mayoritariamente que la esencia era anterior a la existencia, o sea, todo lo contrario. Primero vamos a definir esencia. Según San Google, es lo siguiente: conjunto o características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa, y sin las cuales no sería lo que es. Hay otra definición que dice, también de Google: parte o característica fundamental y más importante de algo. Y esas son las dos, ¿no? Básicamente es lo que hace a ese algo ser ese algo, lo que le da identidad, lo que lo hace ser lo que es. Algo que nada ni nadie más puede tener. Es propio de. Vaya. Que también puede ser colectivo. No solo nos referimos a lo individual. Por ejemplo, la esencia del colectivo tal, ¿no? No sé, podríamos hablar del feminismo. Existen muchos tipos de feminismo y no todas las concepciones concuerdan con las demás. Pero hay algo que hace que lo llamemos feminismo. La esencia de ese colectivo, la esencia de los humanos. O sea, hablamos de un conjunto. ¿Y qué lo hace ser ese conjunto? Pero también podemos decir, ¿cuál es mi esencia? Sí, soy un ser humano y entre seres humanos tenemos algo que nos hace ser humanos. Pero yo, como Cintia Santana, no Silvia, Cintia Santana, ¿cuál es mi esencia? ¿Qué me hace ser yo? ¿Qué es lo que los demás, cuando no están conmigo, les recuerda a mí? O se les hace como muy Cintia Santana. Podríamos guiarnos un poco con esa perspectiva, ¿no? Volviendo a la proposición de la esencia es anterior a la existencia, se creía esto debido a que se seguían reglas o leyes que venían del cristianismo. Esa concepción del Dios creador y que todos tenemos un propósito y un camino por llevar a cabo. Es por esto que de alguna forma nuestra esencia ya nos era dada, porque alguien nos creó con X propósito en la vida, lo cual nos condiciona porque ya todo está preconcebido en nuestro andar por esta montaña rusa llamada vida. No hay libertad en absoluto porque ya todo está planeado, porque Dios así lo quiso. Ya implica la voluntad del ser creador, por tanto, de alguien que no eres tú. Ahí les va otro ejemplo. Yo estoy pensando en hacer una silla, y el objetivo de esa silla es que sirva para que la gente se siente. Desde ahí, yo ya estoy predeterminando a la silla. Yo, como creadora, la estoy destinando a algo en específico, y ese será su propósito una vez que exista. O sea, primero está su esencia, su propósito y después su existencia, una vez que yo la haya terminado de construir, ¿ok? A esto Sartre le llama el ser en sí, porque es algo que carece de conciencia y que su propósito ya está definido por alguien o algo más. O sea, si la silla, la silla sería considerada para Sartre
el ser en sí, porque yo, como su creadora, le estoy predeterminando un objetivo en la vida. Y pues la silla, al no tener conciencia, pues solo es y ya. Pero, ¿qué pasa cuando llega este vato y dice, Nel, es al revés? La existencia precede a la esencia. Aquí entonces nos referimos al ser humano, quien sí tiene conciencia y por lo tanto es un ser para sí, quien se construye conforme va adquiriendo conocimientos y experiencias en su vida. Entonces hay que hacer esta diferenciación, ¿no? El ser en sí es lo que es y no tiene conciencia y simplemente es en el mundo y ya. Y ya tiene su objetivo predeterminado. Y el ser para sí es el ente que está en el mundo y que poco a poco, conforme a lo que vaya viviendo, pues va construyendo su esencia. Hay que tener en cuenta que se parte desde un punto de vista ateo. Es por eso que en el existencialismo se quiebra esta creencia de las reglas, leyes cristianas, y de esta forma, como ya no hay un Dios creador, pues, ¿quién es el responsable de su propia existencia? Pues yo. Pues uno mismo, ¿verdad? Pues ¿quién más? Uno mismo es el responsable de su propia existencia. Entonces, estamos pues aquí, existiendo, y conforme vamos pues, existiendo y existiendo y existiendo, aprendemos cosas, tomamos información, vamos conociendo nuestro alrededor y es así como formamos nosotros mismos nuestra esencia, nuestra identidad. Ya no es algo predeterminado, es algo que yo estoy haciendo y yo me hago responsable de mis actos. Yo decido si ser o no libre. De hecho, esto lo dice Sartre. El hombre está condenado a ser libre. Es tan libre que es responsable de toda su existencia. Hasta ahí. No hay a quien culpar entonces. Ay, que Diosito, ¿por qué me hiciste esto? Nah, tú eres el culpable. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Quedarte nomás ahí esperando a que te ayude quién sabe quién? No, mi ciela. Te levantas y arreglas tus desmadritos. Así decía el vato. Pero también era de la idea de que exista o no exista Dios, pues ya, estamos aquí en el mundo, hemos sido arrojados a él. Recordemos de dónde viene todo esto. El clima del auge del existencialismo era de posguerra. O sea, recién se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces había muchas personas que se quedaron sin familia, que no le hallaban sentido a la vida, que todo parecía absurdo. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Si en cualquier momento llegan y te matan a la chingada. Esto del hemos sido arrojados al mundo es muy heideggeriano. Para quien desconozca, una de las influencias de Sartre fue sin duda Martin Heidegger, filósofo alemán también del siglo XX, quien habla del concepto Dasein. Se los voy a deletrear. D-A-S-E-I-N. Dasein. Bueno, Dasein, así se pronunciaría en inglés, pero es Dasein. Está en alemán, pero es una palabra inventada, la cual quiere decir el ser ahí. Ay, puro pinches palabras ahí bien raras, ¿eh? El ser ahí, el ser en sí, no sé qué. Bueno, Dasein quiere decir el ser ahí. Sein o Sein, que significa ser en español, y da, que significa ahí en español. El ser ahí, arrojado, en el mundo, a sus anchas, a ver qué hace con su vida. Con el Dasein no nos referimos al sujeto, sino al ente existencial, al ser que es nada, al ser que no es consciente de sus actos. Hay que diferenciar entre el sujeto y el ente existencial. Por ejemplo, ¿recuerdan el episodio pasado que vimos un poco sobre la filosofía kantiana? Hablamos de los juicios analíticos, en los cuales ya en el mismo sujeto viene implícita su definición. Voy a dar un ejemplo que di en ese episodio, por si alguien no lo ha visto. Un triángulo tiene 3 ángulos. Ese es un ejemplo de un juicio analítico. O sea, al decir triángulo,
que este sería el sujeto, ya se entiende que tiene 3 ángulos. Entonces, si transformamos esto en lenguaje sartreano, diríamos que el sujeto es el triángulo. Ya tiene información dada, no añade más, simplemente ya la tiene implícita. Y cuando nos referimos al ente existencial, es el ente que fue arrojado al mundo así, sin información dada. Fue eyectado, como dice Heidegger. Sin saber, pues ahora sí que, pues ni por dónde, ¿verdad? Pero en ese no saber ni por dónde le abre posibilidades. El no tener un camino trazado quiere decir que puede decidir por cuál camino ir. He ahí la libertad manifiesta. Y de hecho, es tanta la libertad que se tiene que causa angustia. También la angustia es un concepto importante dentro de la filosofía de Sartre. Elegir causa angustia. Lo podemos ver cuando le preguntamos a alguien qué quiere de comer. Te aseguro que el 97.9% de las veces las personas te van a decir no sé. ¿Por qué? Porque podemos comer muchas cosas. Hay miles de opciones. Y el tener tantas posibilidades causa conflicto. Y conforme reducimos nuestras opciones, la vida es más fácil. Ahora, pregúntale a esa misma persona nuevamente que qué quiere de comer, pero ofrece solo 2 opciones, tacos o pizza. Por ejemplo, ¿no? Muy probablemente te va a decir una de esas, a pesar de que a lo mejor ni siquiera se le antojaba. Pero el hecho de dejarle más a la mano las opciones, es más fácil para la otra persona elegir y no se angustia tanto. O de plano, dile que van a comer pizza, sin dejarle ninguna opción, o sea, autoritariamente, vamos a comer pizza. También creo que es muchísimo más probable que te diga que sí jala comer pizza, que te diga que la neta no, a menos de que pues, no le guste o sea alérgica o qué sé yo, ¿no? Entonces llega Sartre y nos dice, el hombre es nada. Ah, chinga, espérate. Pues, ¿por qué nos dice eso? Porque tiene sentido, porque no tiene punto de partida. O sea, el hombre, el humano, no tiene punto de partida. No es consciente en un principio, lo que le abre las posibilidades para decidir y así ejercer su libertad. Aquí, algo que me parece muy interesante es que para Sartre, el humano y la libertad son lo mismo. Lo mismo, o sea, son sinónimos para él. Chíngate esa. A ver, ahora sí, ya que vamos a entrar al tema de la libertad en específico, ya saben que aquí leemos lo que dice el Diccionario Universal San Google. Y nos dice lo siguiente. La definición de libertad, pues. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ok, 2 cosas. La primera. Ay, pues no sé ustedes, pero la palabra responsable como que no me parece necesaria. Digo, quizás así aparece en Google, pues porque hay que difundir los buenos valores, ¿no? Pero no creo que necesariamente la libertad se ejerza con responsabilidad, ¿no creen? O bueno, a menos de que la diferencia ahí sea el libertinaje. Probablemente sea eso. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Déjenos sus comentarios en el YouTube, ahí pueden pues, poner comentarios, ¿no? La segunda, por supuesto que deben especificar qué es dentro de una sociedad, porque el que vivamos en sociedad ya implica quitar algunas o muchas libertades, que no es lo mismo que quitar posibilidades. ¿Por qué? Porque si haces algo que vaya en contra de ese pacto social o que esté fuera del marco jurídico, pues hay consecuencias, se supone. Que no quiere decir que porque haya consecuencias la gente va a dejar de hacerlo. Es la idea, es el propósito, pero no siempre sucede. Creo que eso nos queda muy claro, sobre todo aquí en México, ¿no? Hay otra definición googleriana que dice: estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. ¿Se fijan que en la primera definición lo tratan como una facultad o un derecho? Y en esta segunda lo definen como estado o condición.
La primera me parece más jurídica en cuanto que lo tratan como un derecho, y los derechos solo se toman en cuenta cuando hablamos de sociedad, en la cual ya hay pactos, reglas, leyes, etc., con el propósito de que se lleven a cabo ciertas actitudes en las personas, lo que está y no está permitido. En esta segunda definición, estado o condición, habla de algo más natural, aunque también mencionan el hecho de estar en la cárcel. O sea, si no estás en la cárcel, puedes considerarte una persona libre dentro de la sociedad, pero si disfrutas de esa libertad fuera de la cárcel y tienes responsabilidades, deberes u obligaciones, ya no eres totalmente libre. Así que, a ver si entiendo esta definición. Si no estás en la cárcel, si no tienes ningún tipo de responsabilidad, ni deber, ni obligación, te puedes considerar una persona socialmente libre. No libre totalmente, pero sí en el ámbito social. Eres más libre que otros, pues, ¿no? Les voy a leer una definición de libertad desde la perspectiva sartreana. Es la ineludible manifestación del hombre siendo en el mundo. El ser humano vive una libertad absoluta, ya que siempre ha de elegir una u otra cuestión. La elección es inevitable. Por ello, Sartre equipara libertad a ser humano. Son una y la misma cosa. ¡Damn! ¡Qué loco!, ¿no? Literalmente dice, la libertad es la manifestación del hombre siendo en el mundo. Del hombre o del humano. Porque pareciera que el humano es la única especie que puede ejercer libertad. Pero, miren qué inteligente es Sartre bebé. Menciona que es la manifestación ineludible, o sea, algo que no se puede evitar, que ya está hecho, ya existe, ya eres un ente existencial en el mundo. Y por ese simple hecho de estar aquí, estás lleno de posibilidades que puedes elegir. Tal vez algunas con más control que otras, pero al fin, posibilidades. Para los existencialistas es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad, porque el hombre se define como la suma de todas sus experiencias a lo largo de su vida, no como un concepto abstracto, como hace la esencia. Y no hablamos de un subjetivismo cartesiano, como el clásico pienso, luego existo, que con cartesiano, para quien no sepa, nos referimos a todo lo relacionado con René Descartes. O sea, las cosas existen porque yo las pienso. Era básicamente lo que decía Descartes. Pues no, recordamos la frase. El hombre es nada. Por tanto, las cosas independientemente de mí ya existen. Tienen su lugar en el mundo, así como yo. Ya hay cosas independientemente de mí. Y eso es lo que nos abre posibilidades de relacionarnos con distintas situaciones, objetos y personas. Por eso Heidegger dice lo siguiente: el hombre no es realidad, es posibilidad. Hay un ejemplo de Sartre en su libro El ser y la nada que dice, abro cita, hay una jerarquía de mis posibles, soy una infinidad de posibilidades. Pero tal o cual posibilidad es más determinante. Por ejemplo, esta posibilidad de ir a las 2 a ver a un amigo a quien hace 2 años que no veo, es verdaderamente un posible que yo soy. Pero los posibles más próximos, como ir en taxi o en ómnibus o en metro o a pie, son actualmente indeterminados. No soy ninguna de estas posibilidades. También en la serie de mis posibilidades hay huecos. Estos se llenarán en el orden del conocimiento por la constitución de un tiempo homogéneo y sin lagunas, y en el orden de la acción por la voluntad, vale decir por la elección racional y tematizadora en función de mis posibles, de posibilidades que no son, que no serán jamás mis posibilidades y que serán realizadas por mí en el modo de la indiferencia total, para alcanzar un posible que soy. ¿Qué? A ver, ahí les va en español, muy sintetizadamente. Parece trabalenguas de tantas veces que dice posibilidad y posible y posibilidades. ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquí Sartre nos da un ejemplo de algo tan simple como ir a visitar a tu amigui
que ya tienes años sin ver. Así que quedan de verse a una hora en específico, ¿no? No, pues que a las 2, arre, pues se arma, ¿no? Y en esa ida a la casa de tu amigui, pues se abren posibilidades en tu camino, como si ir caminando, o en tren, o en el camioncito, o en el taxi, etc, etc. Tú decides. Pero Sartre también toma en cuenta las posibilidades que no serán tus posibilidades por el momento temporal en el que partes. Así de que pensabas irte en camión, pero estás ahí esperándolo y nomás no pasa. Quizá porque justo un minuto antes de que llegaras había pasado el hijo de la chingada. Ay, ¿nos ha pasado eso? ¿Qué coraje me da? ¿Qué coraje me da? Entonces dices, ¿sabes qué? Chingue su madre, me voy a ir en tren. Pero ándale, que pues el tren chocó en una estación, ¿no? Porque se le cruzó el camión que estabas esperando. Entonces, pues ni pedo, te vas caminando. Porque igual, y otra de tus posibilidades era irte en taxi. Pero quizá no tienes suficiente dinero como para tomar uno, así que pues zapata, ni modo. ¿Ahora se entiende mejor? O sea, sí, en un principio tenías chingos de posibilidades y no dejan de estar ahí. Pero cada vez que se te cierran más y más y más, ya sea por el tiempo o por cuestiones que son independientes a ti, a tus posibilidades, y ahora son posibilidades que ya no son y no serán para ti. También Sartre nos habla sobre la alienación. Este tema que últimamente ha estado en boca de muchos. ¿No les suena? Ahí está la risa de los vecinos, ¿no? Es un término marxista, esto de la alienación, el cual significa básicamente que no eres consciente de que tu libertad te ha sido arrebatada. O, como nos dice Google, pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o colectivo. Pero otra vez, pinche Sartre llega y rompe madres, ¿no? Dice, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volverla a conquistar. Andy, pues, suena polémico, ¿no? Muchos dirían, está hablando desde una perspectiva privilegiada. Y sí, a lo mejor sí, sí habla desde esa perspectiva, pero así como él, en el mundo hay muchas personas en su situación que tienen el poder de decidir si alienarse o no. Quizá otros no, pero no nos referimos a ellos. Recuerden que en todas teorías, en todas las teorías hay excepciones, en todas. Ay. Así que hay que tomar en cuenta al tipo de público al cual se dirige Sartre, a los que sí nacieron libres, por así decirlo, y por decisión, no tanto por necesidad, se alienaron, quizás simplemente por seguir tendencias o porque es lo normal en la sociedad. El terminar una carrera, conseguir un empleo, casarte, tener una familia, jubilarte y ya, te mueres a la verga. Pero quienes están en esa situación, que probablemente tú seas uno de ellos, porque tienes acceso a internet y por tanto estás viendo o escuchando este podcast, eres parte de un porcentaje mínimo de quienes tenemos el privilegio de estar conectados al mundo virtual, el cual también, o sea, pónganse a pensar en el contexto sartreano, el mundo virtual no existía en lo absoluto, nadie lo veía venir y aún así su vida, la vida, estaba llena de posibilidades. Ahora imagínense nosotros que a pesar de estar en medio de una pandemia, algo global, algo a nivel mundial, seguimos teniendo infinidad de posibilidades para hacer, ya no solo en el mundo físico, ni en el mental, sino también en el virtual. Tómala. Está chido como para ponerse a reflexionar este tema, ¿no? Bueno, vamos al reto semanal. En esta ocasión preguntamos, ¿qué entiendes por libertad? ¿Crees que somos libres? Ángeles Rodríguez nos dice, poder decidir sobre tus propias acciones. No respondió si somos o no libres, simplemente definió libertad. Poder decidir sobre tus propias acciones. Tan sencillo como eso, ¿no?
Tener ese control de que tú mismo puedes hacer y deshacer lo que quieras por medio de tus acciones sin estar sometido a la voluntad de alguien más. Luis Javier dice lo siguiente: yo entiendo que la libertad es poder elegir, con todo lo que eso implica, y dentro de un marco delimitador. Como dice Adrián Dárgelos, vocalista de los Babasónicos, la libertad es un estado en la mente. Esto lo dice en una canción, no recuerdo cómo se llama. Así, a pesar de los límites morales, legales e incluso naturales, el ser humano puede tomar una postura respecto a ellos. Por eso hay gente que elige delinquir, amar o morir. Y hasta ahí se termina su comentario. Ok, esto está interesante. Coincidimos en que es poder elegir, pero dentro de un marco delimitador. Aquí yo pensaría que habla de la sociedad, ¿no? Y luego cita una frase de una canción de los Babasónicos que dice: la libertad es un estado en la mente. Suena como utópico, ¿no? Como que la libertad en su plenitud solo es un estado mental. Porque claro, si lo pensamos, tú eres libre de pensar en lo que quieras. ¿Quién te va a castigar o juzgar por lo que estás pensando? Obviamente sin compartirlo a los demás. Ya si lo compartes, si lo expones, estás asumiendo que te critiquen por eso mismo, ¿no? Es de esperarse, pues, si expones algo, pues vas a obtener reacciones de los demás. Pero sí, yo lo entiendo de esa forma. En mi mente yo puedo hacer lo que se me pegue la rechingada madre, hasta se me cortó la voz, ¿eh? Puedo imaginar que mato a alguien y no va a haber consecuencias. Puedo imaginar cosas muy obscuras y crear un nuevo ser, un nuevo personaje, no sé, un buen de cosas, ¿no? Ahí creo que sí podríamos hablar de total libertad, como un estado mental. ¿O ustedes qué opinan? Y luego dice que, aunque seamos conscientes de que existen límites morales, legales e incluso naturales, tenemos la libertad de forjar una postura respecto a ello. Por eso hay personas que eligen delinquir, amar o morir. Sí, totalmente. Hay gente que, a pesar de que sabe que si roba, mata, viola a alguien, hay consecuencias legales, se supone. Bueno, igual y sociales, ¿no? O sea, de que la gente lo va a tratar distinto, o puede ser que lo linchen, o bueno, X cosa, ¿no? Pues lo hace, aún así. Puedes elegir también si vivir o morir. En cuanto al amor, no sé qué tan libre puede llegar a ser, ¿eh? Porque a veces, aunque no queramos, caemos. ¿No les ha pasado? A lo mejor te dejas llevar. Pero no sé, poniéndolo en contexto familiar, por ejemplo, pues si estuviste conviviendo durante muchos años con las personas que son tu familia, no es como que decido no amarlos, si les pasa algo no me voy a preocupar y seré indiferente. No sé, lo mismo puede pasar con personas que en algún momento llegan a ser tus amistades. De repente comienzas a pensar en ellos constantemente y a preocuparte y a tomarles cariño. Y no es así como que de un día para otro dejas de amarlos, ¿sabes? No sé si a eso te referías, Luis, pero bueno, eso me hizo pensar tu comentario. Muchas gracias. También a Ángeles, no dije gracias. Pedro Padilla nos dice lo siguiente: poder elegir y actuar sin límites. No, sin limitantes. Sí. Bueno, contestando de si cree que somos o no libres, nos dice: sí, pero no. Somos libres en elegir muchas cosas, manera de pensar, gustos, etc. Pero al mismo tiempo, esto puede estar limitado por un montón de cosas, como reglas sociales, códigos de conducta o imposiciones. En conclusión, algunas personas son más libres que otras, pero no creo que nadie sea libre al 100%. Ok. Aquí seguimos coincidiendo en que es el poder elegir, pero también añade algo más: actuar sin limitantes. O sea que desde aquí, al vivir en sociedad, perdemos nuestra libertad, según lo que entiendo en el comentario de Pedro, el Peter para los compas, ¿eh? Y luego nos dice eso, que no existe la libertad absoluta, pero ciertamente hay personas más libres que otras, ya que estamos restringidos por reglas sociales, códigos de conducta e imposiciones. Y sí, totalmente, opino parecido a él. No creo en la libertad total,
pero definitivamente hay personas que son y serán más libres que otras, ya sea por razones de poder o de valemadrismo. O sea, no se toman tan en serio a la autoridad o a las reglas sociales y eso de alguna forma pues les da más libertad, ¿no? Kevin, el buen Kevs, comparte lo siguiente. Nos dice: la libertad para mí representa la manifestación más pura de nuestros deseos más profundos. Creo que no somos libres por la forma en que hemos aprendido a vivir y porque vivimos en una sociedad. Miren qué interesante. Es la manifestación más pura de nuestros deseos más profundos. Siento que va como por el camino en el que entramos con el comentario de Luis Javier sobre el estado mental. Porque los deseos son propios de la mente. Después, le pregunté directamente a Kevin que si lo que decía al final sobre lo de vivimos en una sociedad era en serio o broma, por los memes estos de las frases... Ay, no puedo decir, ¿qué me pasa? Frases sin sentido del Joker, ¿no? Estos pinches memes que a mí sí me dan risa. Y dicen mucho de vivimos en una sociedad. Y porque yo lo conozco y sé que es fan de esos memes. Entonces quise asegurarme de a qué se refería y me dijo algo muy interesante. Les platico. Me dio el ejemplo de que muchas chavas durante la cuarentena se han estado rapando el cabello. Y para él, o sea, en lo personal, para él, no le gusta cómo se ve una mujer rapada. Dice que a él le gusta mucho más una mujer con su cabello largo, como estereotípicamente se maneja la imagen social de una mujer. Pero está consciente de eso. Me dice, quizá no es lo que en realidad me gusta, simplemente estoy siguiendo un patrón de lo que la sociedad me dijo que debería gustarme y lo he aceptado. Con otras palabras, pero básicamente eso quiso decir. O sea, él mismo está consciente de que sus gustos, ya sea de mujeres o de cómo se viste, pudieron haber estado totalmente influenciados por la publicidad social o por circunstancias que han sucedido a lo largo de su vida para vestir de una u otra forma. Igual y sí, pero ¿eso realmente nos quita libertad? Porque sí, en las calles, en los medios de comunicación, nos bombardean todo el tiempo de muchas imágenes, ya sea de personas, de animales, colores, etcétera, que deberían gustarnos. Pero todo es con el propósito de vender, de que nosotros como potenciales clientes nos guste lo que nos muestren y consumamos lo que sea que esta publicidad nos venda. O también puede estar ligado a otro tipo de intereses, pero bueno, ese ya es otro tema. En fin, aún así estemos siendo bombardeados por este tipo de cosas, nosotros decidimos si eso que nos muestran nos gusta o no. Tal vez no es la situación para todos porque a lo mejor hay personas más enfocadas en sus vidas a querer encajar en cierto grupo o qué sé yo, pero eso no nos quita la libertad de decidir qué o quién nos puede gustar, ¿no creen? Juan Jesús Licea, alias Juan Pingüino, comenta: creo que solo es libre aquel que entiende dónde termina su libertad. O sea, sí, la libertad yace en quien es consciente de que no es totalmente libre, en quien reconoce que su libertad termina en algún punto. ¡Wow! Esto sintetiza muy bien y nos remite al ejemplo de Kevin, ¿no? De que él está consciente de que sus gustos pudieron haber sido influenciados por lo que le han enseñado. Está consciente de que su libertad pudo haber terminado en ese punto. Entonces, retomando la opinión de Juan Pingüino, Kevin sería alguien libre por estar consciente de que su libertad termina hasta cierto punto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Dafne García comenta: creo que todos nacemos libres, pero la sociedad te quita la libertad. Sí, totalmente. Y no nacemos sabiéndolo. Es conforme vamos creciendo que caemos en cuenta de que no somos en muchos aspectos libres en realidad. Perla Córdoba dice: según eso, hay dos clases de libertad. Una, libertad de, y la otra, libertad para. La primera es interna y puedes decidir qué pensar, etc. La segunda es pragmática y tiene que ver con la interacción social y los límites que ésta implica.
Ok. Esto está genial. Libertad de es interna, es personal y es la libertad de decidir posturas, de qué forma quiero pensar, igual y de qué forma quiero vestir también. Y la libertad para, la cual es pragmática, es la que pones en acción socialmente y que, claro, por ser una cuestión social implica que está limitada. Interesante, ¿no? Hay un concepto interesante, sartreano también, que es el para otro. Les voy a decir la definición. Es el prójimo, el que no soy yo, el que aparece ante mí dándome sentido y realidad de ser en el mundo. Hasta ahí. O sea, es gracias a el otro que se crean un sinfín de pasiones y sentimientos positivos y negativos y con el cual podemos desarrollar un profundo sentimiento de vergüenza al saber que estamos siendo cosificados por el otro. Al momento de que tú emites un juicio sobre alguien, de alguna manera podemos decir que estás cosificándolo, porque lo estás como estudiando. Y siempre vamos a tener una opinión sobre lo otro. Así como a ti te juzgan, tú también puedes juzgar. Y no me refiero a juzgar de forma negativa, sino a formar un juicio u opinión sobre una persona o cosa. ¿Por qué? Porque podemos y porque estamos acostumbrados a hacerlo. Habrá unos que no se exterioricen en cuanto a opiniones, pero siempre tendremos una opinión sobre lo otro. Creo que ya es algo que hacemos inconscientemente porque es normal para nosotros, nos guste o no. Podríamos traer esto a la actualidad, no sé, con las redes sociales. La cosificación es la base de cómo funciona, por ejemplo, Instagram. Ahí la gran mayoría de contenidos son fotos de personas cosificándose y esa es en gran parte la esencia instagramera. Muchas veces esas personas ya no son lo que ellas quieren ser, sino que se convierten en lo que los otros quieren que sea por medio de la aceptación que pueda tener alguna de sus publicaciones. Publicaciones más que nada como de su persona, de ellos. Hay gente que solo usa esa aplicación para eso, para buscar gente de la cual puede emitir un juicio, bueno o malo, como sea, pero en gran parte en eso se ha convertido. Yo pienso que cuando publicas algo, sea donde sea, volvemos al tema de exponer lo que sea, podemos hablar de fotos en redes sociales o la publicación de un libro inclusive, o cualquier cosa que incluya exponer, es porque quieres que las personas hablen de ello, que el otro hable de eso, te cause o no vergüenza. Como dice Sartre, por eso él dice, el infierno son los otros, porque muchas veces decidimos alienarnos por esa razón o cosificarnos, pero es por influencia de los otros. Ya la decisión de hacerlo o no sigue estando bajo nuestro control. Y ya que estamos tocando este tema, hay otra frase muy famosa también de él que quizá esta sí la hayan escuchado con mayor frecuencia, que dice así: aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, se vuelve objeto, y de un objeto no puedo recibir amor. Ay, qué pinche bonito, pero pues sí, es muy cierto. Tratemos a los otros como lo que son, humanos, no cosas. ¿Y se acuerdan cuál es el sinónimo de los humanos para Sartre? Ajá, la libertad. Libertad es igual a humano. Así que está en nosotros decidir ser libres y también respetar esos límites con los otros. Por eso yo sí creo que las reglas son fundamentales para vivir en sociedad. No caigamos en la mala fe. Otro concepto que maneja este muchacho, la mala fe, el cual significa el negar nuestra libertad absoluta y en cambio elegir comportarse como un objeto inerte, o lo que es lo mismo, cosificarse. No a la mala fe. Ejerzamos nuestra libertad, amigos. Miren, todo esto podrá sonar muy bonito, color de rosa, amor, libertad, bla, 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 pero no es así. No es así. También el ser conscientes de que solo nosotros somos los responsables de lo que hacemos, de lo que elegimos ser o no ser, asusta. Y aquí es cuando aparece la angustia de la que hablábamos.
de que somos radicalmente responsables de nuestra propia existencia y podemos llegar a esa sensación de náusea. Que otro concepto sartreano, que es cuando el individuo se reconoce como ser existente y admite la absurdidad que representa la vida en sí misma. O sea, es el reconocer lo absurdo que es la vida en sí. Pero pues ¿qué dijeron? Ay, sí, este episodio suena bien bonito porque nacemos libres y nosotros decidimos y que su puta madre, nada de eso. No es tan bonito ser totalmente libres. Amigos, luego no sabemos ni por dónde. Que sí, como ya dijimos, nos abre una infinidad de posibilidades, pero eso lo hace más cabrón. ¿Por qué creen que hay un chingo de gente en un buen de diferentes circunstancias? Podemos ver desde el conformista, el pesimista, el indiferente, el exitoso, el que solo aparenta, al que solo vive para morir, la que se la pasa bien en todos lados, desde la persona más pobre en todo el maldito mundo, así como la persona más rica y millonaria en todo el maldito mundo. Ahí se muestran todas las posibilidades, que sí, ya sé, a lo mejor no todos tuvieron las mismas oportunidades, pero habrá muchísimos que sí, que aún teniendo el mismo alcance, una vida parecida, por así decirlo, terminaron unos mejor que otros. Así que eso puede llegar a asustar, ¿no? ¿No les asusta? Pues se van a asustar, se van a angustiar. Y así como ustedes cosifican a los demás, también los van a cosificar a ustedes. Van a caer en algún vacío existencial del cual les va a costar un chingo de trabajo salir. Y pues ahí ustedes saber qué hacen, si se quedan o salen, porque está en ustedes, es parte de su libertad. Ahora sí, citamos muchas frases de nuestro buen amigo Sartre, ¿verdad? Que por cierto era todo un rockstar en sus tiempos. Lo invitaban a todos lados y hasta se dio el lujo de rechazar un premio Nobel de literatura. Maldito anarquista. Sí, pues también anduvo con la Simone de Beauvoir, filósofa feminista, no somos géneros Gear Power del siglo pasado, claro que sí. Pues bueno, ya como conclusión, de la forma en la cual podemos abarcar la libertad es dentro de la sociedad. Y digo, me he de suponer que llegamos a vivir en sociedad, porque si no fuera así, habría más desmadre. Hay una palabra que no hemos mencionado y creo que es importante, el libertinaje. No, creo que sí, ya lo habíamos mencionado al inicio. Se supone que este término quiere decir la libertad absoluta. Y pues sí, caería en libertinaje, porque, entendiéndolo de esa forma, porque ni siquiera en el estado más natural el humano sería 100% libre. Siempre va a estar a voluntad de alguien más, ya sea por instinto o cualquier otra cosa, situación. Y creo que el estar dentro de un marco de reglas o leyes nos ayuda a respetar más la libertad ajena. También hay que tener en cuenta que la voluntad del otro puede atentar contra la libertad de una persona. Por eso es muy famoso el dicho, tu libertad termina donde empieza la de los demás. Y por ello la importancia de saber comunicar qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres. Eso es poner en práctica tu libertad. Si no haces nada o dejas que hagan lo que quieran contigo, pues ¿cómo es que la otra persona se da cuenta de que en realidad no quieres eso? El consentimiento también es una palabra clave, la cual es un acuerdo de voluntades. Oigan, por cierto, me han estado pidiendo que dé recomendaciones de libros sobre los temas que abarquemos aquí en su programa Laberinto del Pensamiento. Y pues si les interesó el Sartre, échense el de a huevo. Es una conferencia, es un libro pues, pero es una conferencia escrita que se llama El existencialismo es un humanismo. Es digerible, es corto, concreto, directo al grano. Les puede gustar mucho. Me parece un buen texto para comenzar a leer su obra. Ya si ese les late, pues pueden irse con otros libros de él, como La náusea o El ser y la nada. Ser y tiempo de Heidegger, también pues va muy, muy de la mano con la concepción existencialista de Sartre. Quien también, es al revés, Sartre se influenció en Heidegger y en Husserl en cuanto a la fenomenología. También es un autor que pueden revisar, igual en otros programas estaría chido abarcarlo. Quien también abarca pues el existencialismo, ¿no? Como ya vimos. Pero bueno, si quieren algo que hable de manera breve, concisa,
El libro de La filosofía actual de Bochensky es muy bueno como introducción a estos temas. De hecho, justamente también lo utilicé para quienes están viendo en YouTube, lo estoy mostrando. La filosofía actual de Bochensky, también lo recomiendo. Y pues creo que esas serán las recomendaciones de este programa en cuanto al tema del existencialismo sartreano, un poco heideggeriano. Y pues creo que sería todo, muchachos. Muchas gracias a quienes estuvieron participando en el reto semanal e interactuando en nuestras redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Y pues quienes me acompañaron con un tecito, un cafecito, y para quienes tengan tacita del Laberinto del Pensamiento, pues salud. Gracias por acompañarme otra semana más. Y pues nos vemos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? La próxima semana. Adiós.